Una nueva semana y un nuevo libro. Hoy te invito a un viaje a la década de 1920, una familia principal y un secreto que puede manchar para siempre la respetabilidad de la familia, construida durante siglos. Vamos al lío. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Introducción. Hay que ser valientes para ser uno mismo. Es una frase que hoy vemos en camisetas y en manuales de autoayuda, pero a principios del siglo XX, ser uno mismo podía significar la destrucción total. No hablamos del dramón de salir del armario, ni de que el chico hetero no te haga caso. Hablamos de algo mucho más oscuro, la batalla perdida contra tus propios instintos por el pánico de deshonrar a tu familia. Muy buenas a todos, bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés, y hoy vengo con una novela pionera, escrita en 1928 por el cubano Alfonso Hernández Catá, El ángel de Sodoma. Un libro que no habla del pecado de la homosexualidad, sino del infierno de tener que ocultarla. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Y este libro, aunque doloroso, es un documento histórico y psicológico sobre el peso de la represión y las convenciones sociales. Los personajes, la estirpe y el secreto. En esta novela, los personajes son el reflejo de las presiones de su época. Nos quedaremos con los miembros de la familia Vélez Gomara. Primero, tenemos a Don Santiago, el padre, un gigante holgazán y alcohólico, fracasado en la vida, que solo vive de la gloria pasada de su estirpe. Su figura domina la novela incluso después de muerto, porque su sacrificio final, estrellarse con el coche para que sus hijos cobren el seguro, es la carga de honor y deuda que destruirá a sus hijos. Segundo, Jaime, el hermano menor, es el hombre masculino por excelencia, marino, curtido, aventurero, mujeriego y sin prejuicios. Representa todo lo que José María querría ser físicamente, pero también todo lo que la sociedad espera de un hombre y lo que José María en su fuero interno no puede evitar desear. Tercero, las hermanas. Son dos, Amparo e Isabel Lucía. Opuestas en carácter, solo se espera de ellas que elijan un buen marido a la altura de la alcurnia de su estirpe y trajera a su vez sosiego económico. Y por último, y cuarto, José María, el protagonista, el ángel del título, un muchacho pálido, sensible, es el primogénito y se convierte en la cabeza de familia tras el fallecimiento del padre. José María es la decencia hecha en persona, pero esconde un secreto que le corroe, su atracción hacia los hombres, y no hacia cualquier hombre, sino hacia la belleza física y fornida. La trama, el despertar y la noche oscura. La novela empieza con la caída de la casa de los Vélez Gomara. Tras la muerte de la madre, el padre se suicida estrellando su coche para dejarles el seguro y los cuatro hermanos se quedan solos. José María asume el rol materno y paterno. Entra a trabajar en la oficina de un banco y además se ocupa de la limpieza, la comida y de que Jaime pueda estudiar para marinero. Vive una vida doméstica casi conventual, sin pensar en hombres ni en mujeres. Hasta que Jaime vuelve de su primer viaje por el mundo. Vuelve transformado. Es un machote, bebe ginebra, cuenta historias de mujeres y exuda masculinidad. Una noche, Jaime arrastra a José María al circo. Allí, ante la pista, José María asiste a su propia catástrofe. Jaime le señala a la domadora de fieras, a la mujer escultural. Pero José María se da cuenta, con espanto, de que no es ella el objeto de su atención. Sus ojos, todo su ser, se han fijado exclusivamente en el trapecista, el hombre joven y fornido. Esa noche empieza el calvario. En la oscuridad de la habitación que comparte con su hermano, José María no puede dormir. Es la noche oscura del espíritu. José María repasa toda su vida a la luz de este descubrimiento, su amor por las muñecas, su rechazo a los juegos bruscos, su delicadeza. Sin embargo, no lo ve como una liberación, sino como una enfermedad, una degeneración. Se mira al espejo, se compara con el torso velludo de su hermano dormido
y siente asco de su propio cuerpo ambiguo. Decide que tiene que curarse. Se repetirá a sí mismo que es José, nada más que José, y luchará contra su propia naturaleza con tal de no deshonrar el nombre del Padre. A lo largo de los 10 capítulos de la novela, seguimos el intento imposible de José María por domesticar su deseo. Llega incluso a trasladarse a París, buscando el anonimato y la posibilidad de vivir una vida más libre, alejado de los murmullos de su propia ciudad. Y durante un tiempo parece conseguirlo. Encuentra un espacio donde su naturaleza no tiene que estar siempre en guardia, pero el pasado siempre vuelve. Una noticia procedente de su casa, de su familia y de sus obligaciones hace que todo su frágil castillo de naipes se derrumbe. La vida libre que experimenta en París no le sirve de nada cuando el reclamo del honor familiar y el peso de la estirpe tiran de él hacia atrás, demostrándole que no hay escapatoria posible. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer El Ángel de Sodoma? Primero, por su valor histórico. Escrita en 1928, es una de las primeras novelas en lengua española que aborda la homosexualidad masculina no como un vicio escandaloso y divertido, sino como una orientación innata con la que se nace. Catá utiliza los propios argumentos de la medicina de la época para darle la vuelta al discurso. Si naces con ello, ¿cómo puede ser un pecado? La novela exige compasión, no exige escarmiento. Segundo, porque deconstruye la normalidad. El prólogo hace una lectura muy acertada. En esta novela no solo sufre el homosexual, también se hunde el macho, Jaime, y el padre de la familia. Catá está diciendo que el sistema entero es insostenible, no solo para el diferente. Y tercero, por la crudeza psicológica. La noche de insomnio de José María es el centro de la obra. Este terror a uno mismo, esa autopsia en vida de tus propios recuerdos buscando el error, está descrito con una angustia que te quita el aliento. Todo esto en apenas 70 páginas que se leen de un tirón, pero que te dejan algo tocado. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas, y aquí son evidentes. Si buscan historia de superación o un final feliz, no la leas. Ver a José María odiarse a sí mismo página tras página puede ser agotador y desencadenante para lectores que hayan sufrido homofobia interiorizada. Además, el lenguaje es del principio del siglo XX, es denso, retórico, cargado de adjetivos y de una cierta grandilocuencia modernista. A veces tienes que leer los párrafos 2 veces para absorber todo el dramatismo. Visto desde la perspectiva de hoy en día, el autor confunde conceptos que en la actualidad tenemos bien definidos. Para el autor, identidad de género y orientación sexual se mezclan y el mismo protagonista se define a sí mismo como dos mitades sexuales que se manifiestan en su propio nombre, José María, masculino y femenino. Y por último, la perspectiva es profundamente clínica y pesimista. Catá pide compasión, sí, pero desde la visión de que la homosexualidad es una desgracia con la que hay que cargar. Hoy en día esta visión nos puede parecer ofensiva, aunque en 1928 fuera un avance enorme. Conclusión. En resumen, El Ángel de Sodoma es un documento duro pero necesario. Nos recuerda de dónde venimos, de un tiempo en el que la presión familiar y el qué dirán podían aplastar la identidad de una persona. Para mí, merece la pena leerlo para honrar a todos aquellos que tuvieron que vivir en esa oscuridad. Y hasta aquí el vídeo del palomo cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la presión familiar sigue empujando hoy a muchos a reprimirse? Deja un comentario acá abajo, que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos rompiendo moldes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo y buena lectura. El Palomo Cojo,
tu canal de literatura gay.